Al respecto, vemos que hay una barrera común. Esta barrera común se compone por la desinformación y la desconfianza en la eficacia de las estrategias para poder abordar esta situación de hostigamiento sexual laboral. Ante esto, lo que podemos realizar a través de nuestras empresas y una gran manera de contrarrestar estas cifras de violencia es la conformación y correcto funcionamiento del Comité de Hostigamiento Sexual Laboral. Primero, una breve contextualización sobre qué es el hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia, la cual consiste en conductas de naturaleza o de connotación sexual o sexista hacia cualquier trabajador o trabajadora, sin importar el puesto que desempeñe. Estas conductas además son no deseadas y pueden realizarse de manera física, como por ejemplo tocamientos indebidos, verbales o no verbales, como por ejemplo miradas lascivas o silbidos. Estas conductas crean un ambiente intimidatorio, hostil y humillante para las posibles víctimas y afectan el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole, dado que también afecta al desenvolvimiento y la vida cotidiana personal de estas personas de víctimas. Es importante recalcar aquí que no solamente estamos hablando de conductas de naturaleza sexual mediante actos físicos, verbales o no verbales de connotación sexual, que son los actos más conocidos o más identificables, sino que también estamos hablando de conductas de naturaleza o connotación sexista, las cuales tienen el mismo impacto negativo. Y estas conductas se refieren a conductas que promuevan o refuercen estereotipos de género. Es importante también mencionar que para la configuración del hostigamiento sexual laboral no es necesario acreditar ni el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Y este fue un cambio introducido en el decreto legislativo 1410. La normativa del hostigamiento sexual laboral en el Perú la tenemos principalmente en tres normas. La primera de estas es la ley 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Posterior a ello tenemos el reglamento mediante el cual se desarrollan las normas generales y específicas para prevenir e investigar el hostigamiento sexual laboral, las cuales las encontramos en el Decreto Supremo 014-2019 MIP, y con posterior a ello se publicó un decreto supremo, el Decreto Supremo 021 2021 MIP, que modifica el reglamento 014 ya mencionado, mediante el cual se nos instruye respecto del procedimiento de denuncias por medios electrónicos, la cual es una nueva obligación de los empleadores ante la recepción de la denuncia del funcionamiento del comité. ¿Qué es lo que se ha previsto en todas estas normas ya mencionadas para la lucha contra el hostigamiento sexual laboral? Tenemos dos componentes esenciales para la lucha y que también son obligaciones de los empleadores. El primero de estos componentes es la prevención de actos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Ello mediante, por ejemplo, la creación de la política en el centro de trabajo, las capacitaciones tanto al inicio de la relación laboral como de manera anual, pero también tenemos como componentes de prevención, como componentes esenciales para la lucha contra el hostigamiento sexual laboral, la sanción del mismo, la cual conlleva, por supuesto, una protección de la víctima. Ahora sí, luego de haber realizado esta breve contextualización del hostigamiento sexual laboral, vamos a pasar a detallar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual laboral. La regulación respecto del Comité de Intervención se encuentra en el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el 014-2019 MIP. ¿Qué es este comité? El comité es un órgano que tiene como funciones investigar,
y emitir recomendaciones de sanción y medidas adicionales para prevenir nuevos casos de hostigamiento sexual laboral en las empresas. Este comité se ha creado con su principal finalidad de garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el procedimiento tanto de investigación como de sanción, ya que dos de los miembros de este comité son parte de la masa trabajadora. Este comité se conforma en centros de trabajo con más de 20 trabajadores. Y en los casos de los centros de trabajo que tengan menos de 20 trabajadores, las funciones de este comité, que vamos a pasar a detallar con posterioridad, deben de ser ejercidas y asumidas por un delegado o delegada contra el hostigamiento sexual laboral. Todo esto se encuentra regulado en el artículo 27 del reglamento 014-2019. ¿Cómo se conforma el comité frente al hostigamiento sexual laboral? El comité tiene 4 miembros en su conformación. 2 de ellos son representantes de los trabajadores, los cuales deben ser elegidos como miembros titulares y también deben ser elegidos miembros suplentes. Para elegir a estos 2 miembros de los trabajadores, se debe realizar mediante una elección. Estas elecciones deben participar todo el personal y puede ser realizada de forma conjunta con las elecciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además de la elección de estos 2 trabajadores o trabajadoras, tenemos en la conformación de los 4 miembros del comité a 2 representantes del empleador, mediante los cuales se debe elegir estos 2 representantes y también a sus 2 suplentes. Uno de estos representantes debe ser un miembro de la Oficina de Recursos Humanos y el otro representante de la parte empleadora debe ser un miembro que el empleador designe con liberalidad. Es muy importante que en la conformación del comité se debe de garantizar la paridad, es decir, que debe tener 2 miembros femeninos y 2 miembros masculinos en la conformación. Existen requisitos respecto de qué personas pueden ser elegidas como representantes de los trabajadores o trabajadoras ante este comité. Dentro de estos requisitos encontramos, por supuesto, ser trabajador o trabajadora de la empresa de la cual se va a conformar el comité, tener 18 años de edad como mínimo, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, ni tampoco haber sido sentenciado o denunciado por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Estas 2 consideraciones son sumamente relevantes al momento de la designación de los representantes y las encontramos con carácter obligatorio en la 12ª disposición complementaria del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dentro de las consideraciones de esta elección también, tenemos que el plazo del mandato de estos representantes, estos 4 representantes, va a durar como mínimo 1 año y como máximo 2 años. Después de estos 2 años, puede caber una reelección de un periodo adicional, el cual va a depender de la designación. Puede ser también de 1 año o 2 años adicionales. Asimismo, el acto de constitución del comité, el cual, como ya expliqué, se va a dar mediante una votación por parte de los trabajadores, así como toda reunión que tenga el comité, acuerdo al que pueda llegar el comité o evento que realice el comité, debe ser asentado en un libro de actas, el cual debe estar exclusivamente destinado para registro de los fines de actuación del Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual Laboral de la empresa.
Respecto a la adopción de acuerdos del comité, es importante mencionar que se considera que se ha habido un acuerdo en el comité cuando se pasa la mayoría simple. En caso se necesite un voto dirimente, este corresponde al representante del comité de la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Es decir, de esta parte empleadora, de estos 4 miembros, recordemos que son 2 de los trabajadores, 2 de los empleadores, y de estos 2 de los empleadores, 1 de la Oficina de Recursos Humanos y 1 que el empleador recibe. En ese sentido, el voto dirimente le correspondería al representante de la Oficina de Recursos Humanos. Ahora vamos a pasar a explicar las funciones del comité. Les voy a pedir un segundo para tomar. Muchas gracias, estoy un poco mal de la garganta por el cambio de clima. Bien, una de las principales, tenemos 2 principales funciones del comité. Vamos a empezar con la función de desarrollar la investigación. Esta investigación debe desarrollarse en un plazo de 15 días calendarios contados desde que se recibe la queja. La actuación del comité se activa cuando una presunta víctima presenta una queja por hostigamiento sexual laboral ante la Oficina de Recursos Humanos. Recursos Humanos corre traslado de esa queja al comité y aquí iniciamos la intervención del comité y se activan las funciones que voy a describir a continuación. Dentro de esta primera función, luego de recibida la queja, está investigar los hechos descritos en la denuncia o la queja. Para esta investigación es sumamente necesario recibir y valorar las pruebas aportadas al procedimiento. Es muy importante tener en cuenta que el primer medio de prueba siempre va a ser la declaración de la víctima, la cual debe ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la naturaleza de los actos de hostigamiento sexual en general, es complicado poder recolectar pruebas, por ejemplo, visuales o de video o de audio, porque muchas veces estas conductas de naturaleza sexual o sexista pueden ser dadas simplemente de manera presencial. Podemos estar hablando de miradas lascivas o de silbidos. Entonces, puede ser complicado la recolección de otro tipo de pruebas que podríamos solicitar en otro tipo de denuncias. Sin embargo, en este tipo de denuncias, por la naturaleza de los actos, la declaración de la víctima cobra un carácter fundamental, por lo que es el primer medio de prueba a ser valorado y tomado en cuenta. Ahora, es muy importante también, como comité, asegurar el debido procedimiento de ambas partes. En ese sentido, el denunciado debe conocer todos los hechos imputados en la denuncia, debe tener las posibilidades también de presentar sus descargos y, en caso resulte pertinente, de poder aportar los medios probatorios que así se estimen. Y todo lo actuado debe de estar registrado por escrito y encontrarse a disposición de ambas partes. El comité también tiene la función de proteger a la víctima, no realizar un proceso revictimizador, pero también mantenerse vigilante en el desenvolvimiento de este proceso de investigación. En ese sentido, debe de asegurarse que la Oficina de Recursos Humanos tome las medidas de prevención que resulten pertinentes, las cuales pueden considerar en, por ejemplo, suspender al presunto hostigador. Bajo ningún contexto se puede tomar como medida de protección incitar a la presunta víctima a tomar vacaciones. Esta información de denuncia, tanto de la parte denunciante como los descargos de la parte denunciada, debe ser información reservada solamente al comité, confidencial, imparcial, célere y eficaz. Los plazos legales
que se disponen en la norma son 15 días calendario para poder emitir el informe de conclusiones de esta investigación que está realizando el comité y luego un día hábil para trasladar este informe a la instancia encargada de sancionar, que en este caso sería la Oficina de Recursos Humanos de la empresa. La segunda gran función del comité, luego de la primera, que es la investigación, es la emisión del informe con las conclusiones de la investigación. Este informe debe contener como mínimo, bueno, en primera instancia debe ser un informe motivado y como mínimo debe contener la descripción de los hechos, la valoración de cada medio probatorio aportado por cada una de las partes, la propuesta de sanción del comité o de archivamiento del caso en caso se considere que no se ha constituido un acto de hostigamiento sexual laboral, y las recomendaciones de medidas adicionales para poder evitar nuevos casos de hostigamiento sexual laboral en la empresa. ¿Se remite este informe como tal al Ministerio de Trabajo? No. Posteriormente vamos a explicar cuáles son los dos documentos que sí se remiten al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, este informe de conclusiones no se remite al Ministerio de Trabajo. Asimismo, es muy importante mencionar que se tiene como obligación la actuación en caso de indicios de delito. ¿Qué quiere decir? Que si es que el comité ha determinado que en efecto se tiene una manifestación clara y concisa del hostigamiento sexual laboral, el empleador tiene como obligación, con consentimiento de la víctima, previo consentimiento de la víctima, la comunicación a las entidades públicas pertinentes, llámese el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú. Pero es muy importante, y lo vuelvo a recalcar, que esta comunicación solamente se puede dar en tanto la víctima dé el consentimiento de la comunicación a estas entidades estatales. Sin embargo, se tiene la obligación de consultar. Aquí tenemos un pequeño esquema respecto de cuál es el procedimiento de denuncia. En primera instancia, ingresa la denuncia de la presunta víctima a la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos, en el plazo de un día, debe poner a disposición de la víctima canales de atención médica y psicológica. Y en el plazo de 3 días debe poner a disposición medidas de protección, las cuales pueden ser, por ejemplo, como ya he mencionado, la suspensión temporal del hostigador o el cambio o la rotación del puesto de trabajo. En concordancia con esto, en un día hábil recibida la denuncia, la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de trasladar esta denuncia al Comité de Intervención, el cual hará las funciones que ya hemos venido mencionando, investigará, otorgará a tanto la víctima como el hostigador plazos para que puedan realizar sus descargos y aportar sus medios probatorios, y en el plazo de 15 días emitirá el informe con las recomendaciones y las conclusiones. En un día, la Oficina de Recursos Humanos va a recibir el informe del comité y va a otorgar plazo para alegatos finales de las partes. Luego de ello, en 10 días, la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de emitir una resolución final, una sanción en caso de ser de configurarse el hostigamiento sexual, y también de comunicar cuáles son las medidas que se están tomando para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Dentro de los deberes del empleador, entonces, encontramos informar al Ministerio Público si hay indicios de la comisión del delito con consentimiento de la víctima, como ya lo mencionamos anteriormente. Iniciar y culminar el procedimiento de investigación. El inicio y culminación del procedimiento se da con interdependencia de si, por ejemplo,
el presunto hostigador o la presunta víctima renuncian. Inclusive en este supuesto se debe de culminar el proceso de investigación, otorgar las medidas de protección que se requieran, realizar actividades preventivas, llámese las capacitaciones al inicio de la relación laboral y de manera anual en la temática, informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre los canales de atención para la interposición de una queja de esta naturaleza, poner a disposición el servicio médico y o psicológico para la persona denunciante. También se encuentra como prohibición despedir o no renovar el contrato producto de la denuncia. Y también parte de sus deberes como empleador es iniciar el proceso para las elecciones de los miembros del comité. Todo ello ya ha venido siendo detallado, sin embargo, aquí tenemos como un pequeño esquema resumido de las obligaciones que hemos venido mencionando. Ahora, me gustaría hablar en estos supuestos particulares mediante los cuales debemos saber cómo es que se manejan los casos de hostigamiento sexual que involucran empresas de tercerización o intermediación de servicios. El primer supuesto es cuando el presunto hostigador trabaja para una empresa tercerizadora, pero la víctima forma parte de la empresa usuaria. En este caso, la denuncia se formula ante la empresa usuaria y esta empresa usuaria tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento de investigación a través del comité que ya hemos venido explicando. Pero sumado a ello, tiene la obligación de, en el plazo de un día hábil, informar a la empresa de intermediación o tercerización que se ha recibido la denuncia, para que la empresa de intermediación o tercerización tome también las medidas que considere pertinentes. Finalmente, cuando se culmina este proceso de investigación y se emite el informe, que claro, está siendo emitido por la empresa principal, este informe se debe de remitir también a la empresa de intermediación o tercerización de servicios para que ellos puedan proceder a aplicar la sanción correspondiente al hostigador que trabaja para esta empresa tercerizadora. El segundo supuesto con el que nos encontramos es cuando la presunta víctima trabaja para la empresa tercerizadora, pero el presunto hostigador forma parte de la empresa usuaria o empresa principal. En este caso, la denuncia se formula también ante la empresa usuaria y esta tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento de activación del comité y emisión del informe. En este caso también tienen un día hábil para informar a la empresa tercerizadora para que pueda tomar las medidas que se consideren pertinentes en base al caso. Y en este caso es importante mencionar que quien lleva a cabo la sanción va a terminar siendo la empresa principal, debido a que el presunto hostigador forma parte y es trabajador de esta empresa principal, a diferencia del caso anterior, mediante el cual el hostigador era parte de la empresa tercerizadora, por lo que la sanción la ejercía la empresa tercerizadora. Finalmente, tenemos el supuesto en el cual el presunto hostigador y la presunta víctima ambos trabajan en la empresa de tercerización o intermediación de servicios, pero el acto de hostigamiento se ha producido dentro del ámbito de control o con ocasión del servicio que prestan a la empresa principal o usuaria. En este caso, la denuncia puede ser presentada ante dos medios. Si se desea, ante la empresa usuaria, la cual también debe trasladar en un plazo no mayor a un día hábil la denuncia a la que
la denuncia a la empresa a la que pertenece el presunto hostigador, es decir, la empresa tercerizadora, o puede ser presentada directamente ante la empresa tercerizadora o intermediadora, la cual tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento de investigación y sanción que hemos venido comentando a lo largo de esta exposición. Ahora, respecto del deber de comunicación del inicio del procedimiento y el fin de este al Ministerio de Trabajo, es importante mencionar que esta comunicación se hace ante la plataforma de registro de casos del hostigamiento sexual laboral, la cual es una plataforma virtual. ¿Y quién tiene la obligación de registrar esto? Es el empleador. Una vez se reciba la denuncia, el empleador, en un plazo no mayor de 6 días hábiles, debe comunicar en primer momento al Ministerio de Trabajo mediante esta plataforma que se ha recibido la denuncia. Luego de ello y de que se pase todo el procedimiento estipulado con la activación del comité, la emisión del informe de recomendaciones y la emisión de las sanciones por recursos humanos en caso corresponda, es decir, una vez se haya culminado todo el procedimiento, el empleador tiene 6 días hábiles para informar la decisión final del caso a través de la misma plataforma. No es necesario que se adjunte el informe final, sino simplemente se debe de adjuntar la decisión final de recursos humanos. Finalmente, en caso conozcan o sepan de un caso de hostigamiento sexual laboral, les brindo 2 medios mediante el cual van a poder recibir atención gratuita. El primero de ellos es el medio telefónico mediante la línea 1819. Esta línea brinda orientación de hostigamiento sexual laboral y es completamente gratuita. Además, opera a nivel nacional. Asimismo, contamos con el servicio Trabaja sin Acoso. Este servicio lo van a poder encontrar activo en la Dirección Regional de Trabajo del Callao y también lo van a poder encontrar en Lima Metropolitana. Y a través de este servicio se les va a poder brindar asistencia tanto legal como psicológica a las víctimas de hostigamiento sexual laboral. Eso ha sido todo por esta presentación. En caso tengan dudas, quedo atenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Entonces pasaremos a la ronda de preguntas. Recordarle a todos los participantes que pueden alzar la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la mano. Sí, no olvidar que las preguntas son referentes al tema expuesto. En caso no puedan utilizar su audio, también lo pueden hacer a través del chat. Bien, tenemos a Jefferson. Se le está solicitando para que active su audio, por favor, Jefferson, para que puedas realizar tu pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y una consulta, ¿cuál es la periodicidad para ejecutar las reuniones ordinarias del comité? Sí, mire, el comité debe de tener la reunión luego de su conformación, pero luego de ello no es como, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud, que sí cuenta con una periodicidad para sesionar, sino que el comité se activa simplemente cuando haya un caso de hostigamiento sexual laboral. En tanto no haya uno, no es que se tenga como una obligación periódica poder mantener reuniones. Ok, gracias. No se preocupe.
Vamos con las preguntas del chat. Mónica Caipo nos dice, ¿el representante del empleador tiene que ser personal de confianza? No necesariamente debe ser personal de confianza, de hecho queda a discreción del empleador a quien designa como su representante. Gracias, doctora. A ver, vamos con la... Tenemos dos personas que han alzado la mano. Vamos con Omerlin. Hola, doctora, muy buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas, por favor. La primera es, ¿qué tiempo, existe un tiempo para que la persona denuncie a su, o sea, la víctima puede hacer la denuncia? ¿Existe un tiempo perentorio, un mes, 15 días, 6, o es, o no prescribe eso? Y la segunda, hay una parte dentro de uno de los cuadros que ustedes indicó, es no, el recursos humanos o la empresa no debe despedir. Mi duda es despedir al hostigador o despedir a la víctima. Gracias. Buenas tardes, soy Merlin. En este caso, no se le impone un plazo a la víctima para poder realizar la denuncia, debido a que por la naturaleza de los hechos y por ejemplo, las datas estadísticas que mostré al inicio de la presentación, muchas veces las víctimas tienen motivos bastante válidos como el miedo a ser despedidas para no interponer la denuncia, por lo que no se le impone un plazo perentorio para que lo pueda hacer. En todo caso, el plazo sería el de la relación laboral. Sobre la segunda pregunta, la prohibición de despido por una denuncia se da respecto de la víctima. Es decir, si es que el empleador recibe una denuncia de cualquier persona, este se encuentra completamente prohibido de despedir a la persona denunciante, que vendría a ser la presunta víctima, no al hostigador. El hostigador claramente puede ser despedido si es que se comprueban los hechos de hostigamiento sexual laboral. Gracias, doctora. Seguimos con Víctor Porras Torres. Hola, Víctor, veo que tienes la mano levantada, pero tu audio está apagado. Sí, por favor, Víctor, ¿puedes Perdón, activar tu ¿se logra audio? escuchar? Sí, Sí. ¿Se logra escuchar? sí. Perfecto, sí, disculpen. La primera era justamente en relación a la posibilidad de mejorar el tema de la gestión con respecto a las actividades de prevención de hostigamiento y acoso sexual laboral. Como le decía, si bien es cierto, en el caso de las entidades públicas, la Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario es el ente que se encarga de evaluar y de atender los casos de hostigamiento sexual laboral. La pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que una institución pública pueda implementar también, como parte de su proceso de mejora, muy aparte de la Secretaría Técnica, un comité para poder un poco evaluar aquellas condiciones y tratar de mejorar el tema de gestión, de intervención ante estos casos de hostigamiento sexual laboral? Uno. Y la segunda pregunta estaba enfocada con respecto a los estudiantes en formación, ¿no? Cabe mencionar que hay entidades que son entidades no solamente de, por ejemplo, de salud o entidades públicas con respecto a un tipo de servicio específico, sino también forman gente, ¿no? Dentro de ellos internos, estudiantes de pregrado e incluso especialistas. En el caso de ellos, que tienen una condición, digamos, un poco más susceptible, porque en el caso de los residentes, al igual que los internos, están en un proceso de formación
y muchos de ellos incluso son hostigados directamente o tienen la posibilidad de ser hostigados como víctimas de aquellos jerárquicamente superiores, que pueden ser pues médicos, profesionales de la salud o profesionales de otros ámbitos, y ellos pueden ejercer ante estos residentes o estudiantes en formación algún tipo de presión con respecto al tema académico, al tema de continuidad o las notas incluso. ¿Cómo funcionaría o cuál es la legislación, cómo establece el funcionamiento para estos casos? Si me podría orientar, por favor. Sí, claro. Voy a iniciar con la respuesta a esta segunda pregunta y luego voy a dar pase, por temas de tiempo yo me tengo que retirar, entonces voy a dar pase a la doctora Ana Cuscano, la cual va a seguir respondiendo las preguntas y también va a poder responder a la primera consulta que hice. Bien, el 014-2019 MIP, tanto como la Ley de Prevención y Sanción, la Ley y Reglamento, establece un procedimiento específico para la sanción en las instituciones educativas. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una diferenciación respecto de cuando se produce un acto de hostigamiento, por ejemplo, de maestro a profesional universitario, que sería en un ámbito de formación, versus cuando o sea, en un ámbito de formación, pero no en una institución educativa, versus cuando se produce en un ámbito de relación laboral, que ya vendría, si bien no está catalogado como tal, se sigue el procedimiento que he explicado, por ejemplo, en el ejercicio de las prácticas preprofesionales. Un practicante preprofesional, un estudiante, un residente médico que está siguiendo una especialización o que está en este tipo de funciones, mediante las cuales sigue siendo estudiante, pero el hostigamiento se produce en el ejercicio de la práctica preprofesional o en el ejercicio de esta labor de aprendizaje en los hospitales. Se le considera así hostigamiento sexual laboral y se sigue este procedimiento, como repito, en tanto se configure en este lugar de trabajo. Si es que se configura en la institución educativa, se ciñe respecto de las reglas reguladas, porque como le comento, hay un apartado específico para el hostigamiento en instituciones educativas. Entonces, si bien es un poco distinto el procedimiento que se sigue, pero hay que diferenciar, si bien ambos son estudiantes, terminan siendo estudiantes, hay que diferenciar en qué ámbito se produce el hostigamiento sexual laboral para seguir de manera correcta el procedimiento, dado que son dos distintos que se regulan en la misma norma, sí, pero a través de procedimientos distintos. En cuanto a la pregunta del sector público, sí, es cierto, la norma establece algunas diferenciaciones en cuanto a las herramientas que tanto el sector público o el sector privado pueda contar para tener herramientas de prevención. Una de ellas es el comité. Sin embargo, aquí no se hace ninguna diferencia. Tanto el sector público como el sector privado debería contar con estos espacios, concretamente de articulación dentro de la institución pública o privada, cualquiera que fuera que sea, que justamente sirva como un ente articulador. Ya creo que Carlita se ha detenido en comentar cuáles son las funciones concretas de este comité, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Para qué, cuáles son los requisitos concretamente que tiene que contar y sobre todo cuáles son las responsabilidades desde el momento en que toma en cuenta un caso o una denuncia de hostigamiento sexual laboral. Aquí clave son las instancias de recursos humanos o quien haga sus veces de gestión pública, talento humano, como queramos denominarlo en cada empresa. Es clave porque ustedes han podido ver que es un punto de partida. Si ustedes logran ver el mapa que tenemos en cuanto a cómo se forma un procedimiento de denuncia, ustedes van a ver que tanto en el sector público como en el privado, todo se inicia con la comunicación que se dé a esta oficina clave que es Recursos Humanos. Luego de ello, ellos inmediatamente comunican al comité de intervención para que concretamente empiece el trabajo que le corresponde, que es en todo este sentido la lógica de poder tener bajo sus obligaciones la
investigación del canal, del procedimiento en sí, ¿no? Recurriendo a todas las instancias, recurriendo a los testimonios de muchos compañeros de trabajo que pueden aportar, recurriendo a todos los canales ahora que tenemos tecnológicos para buscar medios probatorios, ¿no? Entonces, en esa lógica de buscar y poder llegar a una investigación concreta, clara, para finalizar específicamente con una sanción y muchas veces también con un archivamiento si es que no se logra determinar que ha habido un caso de vulneración de violencia, en este caso hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, en concreto, tanto las empresas privadas y también el sector público deben contar con este comité, con este espacio idóneo. Gracias. Gracias, doctora. Ahora seguimos con una última pregunta de Javier Peso. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Javier. Sí, lo que quería saber sobre la norma, si está estandarizado las sanciones, ¿no? Sé que hay unas investigaciones, demoran unos días. Muy aparte de eso, si la norma indica cuáles son las sanciones, ¿no? Después de la investigación y si es que verdaderamente se encuentra que ha habido culpabilidad de un personal en caso de una, ¿no? De un acoso, retiro de la empresa sin ningún problema de repente que vaya a tener la empresa. Disculpa, Javier, parece que hemos tenido problemas con la doctora. No, de conexión. Sí, más que todo es Ahí que está. pareciera que se mutea por momentos y no puedo manejar mi audio concretamente. No sé si ahora me escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Cuando me salí. Sí, mil disculpas. No, estoy con un poco de comunicación. Sí, a ver, en cuanto a la pregunta de Javier, si no me equivoco, ¿me escucha? Sí, sí, la pregunta de Javier. Ok, en cuanto a la pregunta de Javier, sí, concretamente la norma y también en la práctica, porque también vamos a abordar un poco acerca de la práctica, ustedes tienen conocimiento que nosotros tenemos a cargo el registro de casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Este registro nos brinda información concretamente de la apertura de la denuncia, del proceso de investigación y por supuesto a lo que iba la pregunta de Javier, también nos llega a mencionar cuál ha sido la sanción impuesta en este caso cuando ya lograron llegar a una conclusión desde el comité, ¿no? En este caso se abre el abanico de posibilidades que tiene la propia entidad, ¿no? Desde amonestar uno de ellos, desde sancionar en el proceso también de despido, por supuesto, muchas veces también cuenta la derivación que la propia empresa puede hacer en el marco y por eso también se suma los servicios que tenemos nosotros a cargo de dar puerta a la víctima si es que requiere continuar también con un proceso judicializado, en este caso también desde la mirada del ámbito penal o desde el ámbito laboral. Entonces sí se abre el abanico de información,
de sanciones que se pueda brindar al victimario, en este caso se haya concretado el hecho de hostigamiento sexual laboral como tal.